Ayuda a la fraternidad del Espíritu. A ver. Buenas noches. ¿No se escucha bien? ¿Sí se escucha? Buenas noches. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Es algo muy agradable porque pues yo no nací en este grupo. Yo comencé mi camino en estos senderos allá por los años 90, porque yo fui una persona pues siempre quería cambiar todo, quería cambiar a las personas, siempre estaba autoconmiserándome, siempre pensé que yo tenía mala suerte, ¿no? Que había nacido con mala estrella, que todo me salía mal. Desde muy chiquita yo recuerdo que tenía siempre muchos miedos. Hoy entiendo lo que es la angustia, ¿no? Antes no sabía describirla, pero poco a poco me fui dando cuenta que yo era una persona diferente. Yo me di cuenta muy chiquita que yo era diferente a toda la gente y me sentía mal. Yo desde que llegué a la escuela, cuando empecé a ir la primera vez, de hecho desde que fui al kinder fue una situación muy dramática, porque yo no quería ir. A mí nadie me explicó que tenía que ir a la escuela. A mí un día mi mamá dijo, vámonos a la escuela, y yo aterrada no sabía ni qué era eso, ¿no? Y pues sí me llevó de una forma muy fea, ¿no? Casi arrastrando, ¿no? a la escuela. Y yo decía, pues aquí qué onda, y además yo veía que todos estaban llorando, los niños todos estaban llorando, y yo decía, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué les hacen a los niños ahí? Y métete a fuerza, ¿no? Y pues sí me traumó mucho a mí esa situación. Yo, aparte de todos los miedos que tenía, pues se me generó más miedo, ¿no? Cuando yo llego a una agrupación, yo llego precisamente porque tenía muchos síntomas físicos. Yo, a diferencia de los alcohólicos, pues yo no toqué un fondo de sufrimiento tomando ni drogándome, pero mis síntomas eran físicos. A mí se me empezó a caer el cabello, tenía hoyitos. Llegó un momento en que yo no podía respirar. Yo sentía que me ahogaba. Y en una ocasión yo estaba viendo una película que en ese entonces, en los 80s, fue una película que estuvo en cartelera y a mí me recomendaron, pero yo no fui a verla al cine. Cuando pude la renté. En ese entonces se rentaban las películas. Una película que hablaba de recuerdos. Y cuando yo la vi, yo dije, no, está muy buena, ¿no? Porque sí estaba muy buena. Pero cuando me fui a dormir esa noche, yo desperté con una taquicardia. O sea, el corazón se me quería salir. Y me incorporé porque me dio más miedo, ¿no? Y este brazo estaba como trapo, no lo podía mover. Y con este otro lo empecé a mover, ¿no? Así como cuando empieza a dormirse, así empecé a sentir que ya tenía sensación. Pero para mí era un trapo. Entonces yo me tuve que ir al otro día al doctor. Y ¿sabe qué? Pues me pasa esto, ¿no? A lo mejor me va a dar un infarto, ¿no? Para esto, pues yo no tenía ni 30 años. Y me dijo el doctor que yo no tenía nada. Dice, ¿cómo que no tengo nada? Dice, si yo siento que me estoy muriendo, ¿cómo que no tengo nada? Pues no tenía nada. Para ese entonces, yo había alcanzado lo que supuestamente, lo que la sociedad marca como el éxito. Porque la sociedad a mí me marcó mucho.
Y yo creo que a todos nos ha marcado mucho la sociedad, los medios de comunicación, la escuela, ¿sí? Los maestros, la religión. A mí me enseñaron que Dios castigaba. Me enseñaron un Dios castigador, ojete, metiche, vengativo. Entonces imagínense, pues yo iba a la iglesia y me decían que Dios me iba a castigar si no hacía tal o tal cosa, ¿no? Entonces de muy chiquita yo estaba aterrada con todo eso, todo lo que traía aquí. Entonces me decían también que para ser feliz yo tenía que tener dinero, una carrera, posesiones, una familia, ser alguien. Y yo se las compré. Porque aparentemente fui una niña feliz porque sí hice mucho desmadre en mi niñez. O sea, desmadre en el aspecto de que pues yo siempre andaba haciendo travesuras, ¿no? De hecho, también fui una niña problema porque también en la secundaria me corrieron de 3 secundarias. Y de alguna forma yo sabía que yo era diferente, que yo tenía algo. Y cuando me dijeron que para ser feliz, obviamente pues yo no era feliz, yo fingía como mucha gente finge. Hoy me doy cuenta, hoy sí alcanzo a ver, porque sí es cierto, yo era ciega. Me creía muchas cosas. Yo no veía con mis ojos, yo veía a través de lo que me habían metido aquí. Entonces yo pensaba que para ser feliz había que tener varias cosas. Y me enfoqué a eso, a alcanzar esas cosas. Lo que la sociedad marcó como felicidad. Y cuando yo logro, porque lo logré, ¿no? Tener una familia, tener una carrera, tener pues bienes materiales, ¿no? Una posición, un marido que me envidiaban, y por eso me mantenía ahí, ¿eh? Porque la gente me decía, oye, es que tu marido está bien guapo. Está enfrente. Está coordinando. Me decían, están bien jóvenes y ya lo que han logrado, ¿no? Y por eso yo no me iba. Porque todo el mundo me aplaudía y a mí me gustaba que me aplaudieran. Pero yo pagaba un precio. Porque cuando se cerraba la puerta de mi casa, la historia era diferente. La historia era muy diferente. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta que yo no era feliz, a pesar de que ya había conseguido ciertas cosas, pues ahí es cuando me doy cuenta de mi primera depresión. Porque yo viví deprimida muchos años, pero yo no me daba cuenta. O sea, cuando una depresión me tumbó, ahí fue cuando ya me di cuenta. Gracias, Erika. Te pido de favor si me regalas algo. Sí. Gracias. La primera depresión que me tumbó, yo me quedé tirada en una cama a los 32 años, queriéndome morir. Teniendo una vida que mucha gente en ese momento decía que era lo máximo, ¿no? Y yo decía, ¿ya para qué? ¿Para qué vivo? O sea, ya no tengo ganas. Y yo me acuerdo que mi hija, que ahorita tiene 31 años, era bebé. Era bebé, ya caminaba. Pero ella andaba caminando ahí. Y yo un día dije, ya nada más por ti me voy a levantar. Fíjate, todavía yo andaba media güey, ¿no? O sea, yo todavía quería hacer las cosas por los demás. Y sí, me empecé a buscar ayuda. Yo sabía que necesitaba ayuda, yo lo sabía.
yo sabía que necesitaba ayuda. Gracias, Erika. Y ahí fue cuando empecé a buscar. En el fondo, yo sé que, porque el tema con el que me invitan es libertad y amor. Dice Tony de Melo, ¿de qué te quieres liberar si ni siquiera sabes las cadenas que te atan? Dice que la gente se ata a sus negocios, a sus maridos, a sus parejas, a sus posesiones. Y luego sufren porque no son libres, ¿no? Decía Miguel Ángel que la gente se mete en una jaula, en la misma, hace su prisión. Y en vez de, y dice, y tú como prisionero, eres el prisionero y tienes la llave para salir. Pero en vez de sacar la mano y abrir la cerradura, tu prisión la adaptas y le pones alfombra y le pones una tele. Así le puse yo a mi prisión. Un carro chingón, un negocio, ropa padre, para que seguir atada, ¿no? Pero a la vez sufría porque yo no era libre. Entonces, como les decía, cuando yo caigo en la primera depresión, ahí es cuando digo, ya es el momento de buscar ayuda, y empecé a buscar. Primero fui con un psicólogo, luego fui con otro psicólogo, luego con una psicóloga. Y me voy dando cuenta que yo también era una persona que no me podía estabilizar en ningún lado, siempre diferente. Ah, es el cable, ¿verdad, lo que? Sí, ya no sirve. Ah, si lo detengo así, sí. Bueno, aquí lo voy a tratar de... Se parece al coordinador. Ah, no, era otro, me acordé de ella. Dentro de los psicólogos, cuando me empezaban yo me empecé a alivianar un poquito. Un psicólogo me dijo primero que yo necesitaba hablar mucho, porque sí es cierto, yo me callaba todas las cosas. Yo nada más hablaba de lo trivial, de lo bonito, ¿no? Pero no hablaba de lo que realmente a mí me dolía. Y cuando me dice el psicólogo, es que tú necesitas hablar mucho, ¿no? Y él me sugirió que yo fuera a un grupo de neuróticos, la primera persona que me sugirió. Y yo fui. Y sí, efectivamente empecé a hablar. Y me di cuenta que se me... porque aparte yo tenía unas pulsadas aquí, pum, 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 pum. Ya aparecía con unas pulsadas en la cabeza así todos los días, ta, ta, ta. Y de repente un día me di cuenta que ya no me dolía la cabeza. Ya podía respirar. Entonces yo decía, pues ya, yo creo que ya me curé, ¿no? Y a mí me molestó que cuando yo hablaba, realmente quería hablar mi verdad. Los compañeros se subían y decían que no era cierto lo que yo estaba diciendo. Y me llegué a sugestionar también con eso. Yo decía, ¿por qué me dicen eso, no? O sea, ¿qué quieren que les diga entonces? No. Yo ahí también fue cuando yo me fui de ahí. Y me fui a otro grupo. De hecho, después fundamos un grupo que fue puro desmadre, porque pues todos estábamos bien jodidos. Emocionalmente. Ajá. Y cuando yo conozco realmente la terapia de Miguel Ángel, yo estaba muy renuente, yo ya no quería saber nada de terapias. Yo había gastado mucho dinero en psicólogos, en cursos, y llegó un momento en que, como les digo, se me quitaron los
síntomas, pero dentro de mí había una gran tristeza. Porque yo sabía que aunque había alcanzado lo que supuestamente era una estabilidad económica, yo sabía que tenía que pagar un precio y que tenía que hacer lo que mi marido decía, lo que él quería. Y eso lo viví mucho tiempo desde niña. Si quería que me quisieran, tenía que hacer lo que mi familia decía. Muy chiquita, a mí siempre me gustó la música tropical. Desde muy chiquita. Mis hermanos eran mayores y en ese tiempo pues ellos tenían otros gustos, ¿no? La época de los Beatles, la época de los Doors, de los Creedence. Y ellos, yo chiquitita, prendía lo que era una consola y yo escuchaba la Sonora Santanera. Yo tenía 4 años y yo empezaba a bailar. Y ellos cuando me veían, porque de hecho a mí me educaron mis hermanos, porque mi papá, esa fue otra de las broncas, ¿no? Mi papá, pues, se había ido y se había casado con otra señora. Entonces, cuando yo preguntaba dónde estaba mi papá, o sea, yo siempre fui una niña muy preguntona, pero siempre me decían que yo no preguntara, que yo me callara, que yo preguntaba mucho y que eso estaba mal, que yo me conformara. Y pues para que me quisieran, pues yo empecé a actuar haciendo lo que a veces ellos querían. Por ejemplo, dejar de bailar, ¿no? Porque decían que yo quitara eso, que esa era música de nacos, y que yo me veía ridícula. Decirle a eso a un niño, sí es darle su autoestima bien cañón. Y pues yo me alejé de todo eso mucho tiempo, y empecé a escuchar la música, la que me decían, la que mi sociedad me decía. Y sí me gustaba alguna, pero yo cuando iba a llegar a ir a fiestas, yo veía cómo bailaban y decía, no manches, ¿no? Yo quería bailar. Y bueno, pues con el paso del tiempo les comentaba que cuando yo llego a los grupos y conozco después a Miguel Ángel, pues yo ya estaba en los grupos y yo no quería nada. Cuando yo fui con Miguel Ángel, la verdad, yo fui porque una amiga me insistió mucho, una amiga que había conocido en mi andar por las terapias, y me dijo que esto era otra onda, ¿no? Y yo no sabía decir todavía en ese entonces que no, y por eso fui. Pero cuando yo lo escuché, dije, no manches, ¿de dónde salió este tipo? ¿De dónde salió? Y yo recuerdo que yo iba a las inducciones y otra vez llegaba esa sensación de la taquicardia, porque yo le tenía mucho miedo a mi marido y yo me salía a escondidas o le decía que iba a otros lados. Iba con mucho temor, pero yo iba. Y esa taquicardia y ese nerviosismo, yo cuando estaba en la sala, yo no entendía muchas cosas, no lo entendía en el momento muchas cosas, yo tardé para entenderle, pero lo que le entendí sí fue que yo no estaba mal en muchas cosas. En todos lados me decían que estaba mal, que yo estaba mal. Hasta los psicólogos me decían, es que, ¿sabes qué, Maru? Es que tú,
debes de llevarla tranquila, pues tienes todo. O sea, según lo que tú me cuentas, tienes todo. Pues llévatela tranquila. Y cuando yo oigo a Miguel Ángel que me dice que pues, bueno, se lo decía a todos, ¿no? Que yo era otra cosa. No sé, se lo decía a todos, ¿no? La primera vez que yo tomé un taller con él, él dijo, aquí a muchos les va a entrar por aquí, les va a salir por allá. Muchos van a hacer como que pues ni en cuenta. Otros medios se van a alivianar. Pero algunos van a crecer. Y pues yo dije, bueno, pues yo lo que quiero es sentirme bien. Por eso vine. Cuando yo me iba después de una inducción o después de un taller, yo tenía una paz. Yo sentía una paz, una tranquilidad. De veras que yo no había sentido en muchos años. Y pues eso me hizo que siguiera ahí, ¿no? Que empezara a comprender lo que era realmente la libertad. Porque pues yo decía, pues es que estamos en un estado, en un país libre y soberano, ¿no? Se abolió la esclavitud. Y tanta pendejada que enseñan en la escuela, ¿no? Tanta babosada. Y pues en realidad yo no era libre. Porque yo dependía mucho de lo que decía mi marido, después de lo que decían mis hijas, de lo que decían mis hermanos, de lo que decía la sociedad. En una ocasión a una disque amiga yo le comenté que yo ya no quería estar con él. En ese entonces estábamos haciendo una casa. Y yo la llevé a que conociera la casa. Y ella me dijo, no manches, man, no seas güey. O sea, ¿te vas a ir y vas a dejar todo esto? Y yo dudaba. Yo decía, sí es cierto. O sea, no, ¿y luego qué voy a hacer? Si todo lo que yo sé, todo mi trabajo está aquí, ¿cómo me voy a ir? Pero yo me quedaba. Y la gente pensaba que nosotros estábamos juntos porque nos amábamos, y no era cierto. O sea, yo cuando llego con Miguel Ángel me doy cuenta que yo no amaba a nadie. Pero también que nadie me había amado. Cuando él me dijo, bueno, se los dijo a todos, ¿no? Qué triste que nadie te haya querido. Puta, a mí me dio en la torre ese día el canijo. Dije, este güey, ¿cómo? Porque yo me enojaba, pero no se lo decía. Yo se lo dije después. Pues este cabrón, ¿cómo se atreve a decir que nadie me ha querido? Cuando este cabrón se arrastraba por mí. Al principio. Pero sí es cierto. Yo me di cuenta que mis hermanos no me querían. Que mi marido pues no me quería. Que mis papás pues tampoco me quisieron. Pero no por malos, sino porque pues tampoco ellos los quisieron. No sabían. Y yo tampoco sabía. Yo me fui dando cuenta conforme fui escuchando y fui leyendo. Porque también eso fue a mí cuando Miguel Ángel hablaba de Jesús. Cuando yo llegué la primera vez y empezó a hablar de Jesús, a mí, yo me enojé. Yo me encabroné porque si con algo estaba yo enojada era con Dios, con la religión. Estaba muy enojada. Y cuando empecé a hablar él de Jesús dije, ¿a dónde vine a dar? Esto me va a llevar a todo, van a salir como que son cristianos y van a cantar. Y empecé yo, dije, bueno, a ver, voy a investigar lo que dice este güey. Porque él hablaba, él hablaba de Jesús mucho, ¿no? Y él decía, y si es cierto, Jesús dijo,
solo la verdad nos va a hacer libres. Les decía a sus discípulos, si escuchan mi palabra, conocerán la verdad, y solo la verdad los va a hacer libres. Entonces que me pongo a ver la palabra, a ver si es cierto o no. A ver si es cierto. Y como decía él, compáralo con tu vida, así lo dice también Tony de Melo. Todo lo que yo diga, todo lo que está escrito, no te lo creas nada más porque yo lo digo, sino que lo investigues, lo desgloses. ¿Y qué dice en relación a tu vida? Y cuando empiezo a leer el mensaje de Jesús, que decía, yo no vine a traer paz. Ah, chino. Yo vine a traer espada. Y en mi nombre se van a destruir las familias. Ay, en la madre. Y a mí me interesó eso. Porque supuestamente yo tenía una familia muy unida. Supuestamente. También empecé a leer que él decía, el que quiera más a su hijo o a su hija que a mí, no es digno de mí. Y el que quiera más a su madre o a su padre que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y me sigue de continuo, tampoco es digno de mí. Y yo decía, es que se supone que yo debo de querer a mis papás, se supone que yo debo de querer a mis hijos. Pues ese se supone. Pero la verdad es lo que nos va a hacer libres, ¿no? Ajá. Yo estaba muy resentida con todo el mundo. ¿Y cómo iba a poder querer a alguien si estaba resentida? ¿Cómo iba a poder amar si estaba resentida? ¿Cómo iba a poder ser libre si ni siquiera sabía qué me estaba dando? Porque, como decía también Miguel Ángel y Aldina de Melo, la gente no quiere ver. Y si es cierto, la gente no quiere ver porque si ve, tiene que cambiar. Por eso nos hacemos güeyes, ¿no? No, si me quiere, sí me quiere. Si no, no estaría aquí. Y a mí mi marido siempre me dijo, cuando empezamos a hacer nuestro patrimonio, siempre me lo dijo, a mí no me engañó, yo me hice güey. Él siempre decía, todo es mío, ¿eh? Y yo decía, ay, está jugando. Todo es mío. Y ya compramos esto, es mío, ¿eh? Y yo, ajá, sí, hombre, sí, es tuyo. Una vez íbamos en la carretera y encontramos un camión que decía, ¿no ven que luego los camiones de carga les ponen unos títulos, ¿no? De que voy con Dios, cosas así, ¿no? O el trotamundos, cosas así. Y un camión decía, dueño de todo. Porque hay una canción, ¿no? Dueño de todo, ¿no? Ah, no, dueño de nada. Hay una canción que se llama Dueño de nada, ¿no? Y el camión decía, dueño de nada. Y yo le digo, oye, sí deberías de ponerle tú a tus camiones, pero en vez de dueño de nada, tienes que poner dueño de todo. ¿Por qué era dueño de todo? Y cuando yo me separo, porque cuando empiezo a escuchar que no nos amábamos, yo lo sabía, en el fondo la gente sabe, porque hoy me doy cuenta que yo lo sabía desde antes, pero me hacía pena. Y cuando a través del taller, a través de escuchar a Miguel Ángel y a través de entender, yo no desperté realmente en un grupo de neuróticos, yo desperté con un taller. A ver. Bueno. Ah, ya. O mejor deténle tú aquí, Mario. La varita Mike. Mago. Yo no desperté realmente en un grupo de autoayuda, yo desperté con Miguel Ángel. Y considero que desperté, y él mismo me lo decía, es bien fácil volverse a dormir. Y sí es cierto también. O sea, muchas de las cosas yo las comprobé. Porque después también empecé a sufrir. De repente todavía caigo, ¿no? Me doy cuenta que vuelvo a caer en muchas cosas. Pero como dice también Tony de Melo, que le preguntan, ¿qué te ha traído a la iluminación? Le preguntan a un maestro despierto, ¿no?
Y él dice, antes me deprimía y hoy me sigo deprimiendo. ¡Ah, chingo! Pero hay una diferencia, que hoy la depresión ya no me tumba. Yo puedo caer en muchas cosas y vuelvo a caer, pero de repente digo, no, no y no. Adelante, otra vez, para arriba. Esto no te va a tumbar, ya no. Porque les digo, yo empecé a aprender que yo tenía que sacar cuál era mi verdad. Y cuando yo saco mi verdad, pues las primeras que se apanican son mis hijas y me mandan a la chingada. Por eso le decía a Miguel Ángel, a la gente no le gusta la verdad. Y sí es cierto, a la gente no le gusta que le digas la verdad. A la gente le gusta que le digas mentiras, y sí es cierto. Eso sí es verdad. Cuando a la gente le dices, oye, ¿sabes qué? Hoy no quiero ir contigo. ¡Ay! Mejor le dices, es que ¿qué crees que me dio gripe? No, sí. Ay, no, cuídate mal. Porque no nos gusta la verdad. Pero solo la verdad es lo que nos va a liberar. Y como consecuencia va a venir el amor. Porque estamos acostumbrados a amar con un amor raquítico, adulterado, que en realidad no tiene nada que ver con el amor. Porque a mí me enseñaron también que el enamoramiento era estar pegados toda la vida. Los celos, ¿sí? Que aparentar cosas, que eso era el amor. Manipular, chantajear. Y eso se llama enamoramiento. Después también me lo enseñó Miguel Ángel, ¿no? Eso no es amor. El amor es otra cosa. El amor es aceptar a la gente como es. Pero para que tú puedas aceptar a la gente como es, me decía, te tienes que aceptar primero tú. Y tú no te aceptas. Y si es cierto, yo me empecé a aceptar como era. Yo me empecé a aceptar como era y empecé a darme cuenta que mis gustos, aunque no fueran los de los demás, eran los míos. Y que a mí me gustaba bailar. Y la primera vez que yo vi una clase de baile, yo dije, madre mía, ¡wow! Y la madre, o sea, dije, ¿por qué me perdí todo esto tanto tiempo, no? Y tan me gustó, tanto me gustó, porque hoy me doy cuenta que eso era parte mía, ya venía conmigo, que me convertí en instructora de baile, ¿no? En una ocasión que yo estaba escuchando en un programa de, eso más de muchos años, como 15 años, de Don Francisco, que llegó un niñito que bailaba mambo, ¿no? Tenía como 7 años, y el chavito y se movía bien padre, y bailaba, sus zapatitos de baile. Y luego cuando Don Francisco lo interroga y le dice, oye mijo, ¿y cuando seas grande qué quieres ser? Y el chavito se le queda viendo, ¿no? Y así como diciendo, este pendejo, así, porque así como diciendo, este güey, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué quiere ser? Pues lo mismo. ¿No estás viendo? Y sí es cierto, ¿no? O sea, yo ya lo traía, pero pues a mí me dijeron que estaba mal, ¿no? Así como muchas cosas me dijeron que estaban mal, pero eran parte de mí, esa era yo. Cuando salgo realmente a decir, esta soy yo, entonces mi familia dice, ay, pues no te queremos, ¿no? Ya no te queremos. ¿Y cuándo me quisieron, cabrones? ¿Cuándo? Si lo único que me enseñaron fue a soportar muchas cosas, a tolerar, ¿sí?
a estar en donde yo no quiero estar, a estudiar lo que no quería estudiar. Eso fue lo que me enseñaron, y que eso era el éxito. Cuando yo empiezo a estar con Miguel Ángel, y en una ocasión, pues dentro de mí aparentemente no pasaba nada, pero un día que estaba trapeando mi cuarto, que pego con el trapeador así en un mueble, y de repente digo, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy? ¿Quién soy? O sea, ¿quién es Maru? Y me empezó a doler bien feo la cabeza. Y estaba en la cama y me tumbé en la cama y dije, no, este cabrón me las va a pagar porque yo debería de estar mejor, no estoy yendo a sus terapias, yo estoy peor. Y que le hablo a Miguel Ángel, todavía eran teléfonos convencionales, ¿no? Y ya me contesta, ¿qué onda? Y le digo, oye, me está doliendo un montón en la cabeza. ¿Y? Le digo, pues es que ahorita me está llegando eso de que quién soy yo. Yo no soy la música que escucho, yo no soy lo que estudié, yo no soy pues la esposa de este cabrón, yo no soy la mamá de estas escuinclas, entonces ¿quién diablos soy? Entonces me siento bien mal, cabrón. Y que se empieza a reír. Así como está ahí. Y le digo, no manches, no te rías. O sea, yo me siento bien mal. Y me dijo, qué bueno, Maru, porque ya despertaste. Ajá. Y a nadie le gusta que lo despierten. Y tú ya despertaste, estás enojada porque te despertaron. Y si es cierto, cuando uno está durmiendo bien plácidamente y de repente llega, párate, pues uno se enoja, ¿no? Y así me pasó. Y ese día que yo estaba acostada así con mi marido y de repente que me despierto y digo, bueno, ¿y qué hace aquí? Y lo dije, no, más bien, ¿qué hago yo aquí con Y dije, ¿y cuánto tiempo? Y 3 hijas, Dios mío, ¿qué hice? Dormías. ¿Qué hice? Además, ¿Qué hice? Y el otro ronca y ronca, ¿no? Y luego dije, bueno, ¿y ahora cómo le hago? O sea, ya lo hice, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Pues empecé a hacer yo y pues se dio facilito, ¿no? Porque ya no me sometía, porque ya contestaba, porque ya no estaba de acuerdo. Y pues fue muy facilito, porque el Señor pues, se enojó, ¿no? Y dijo, te vas, así como llegaste, con una mano adelante y otra atrás. dueña de nada. Y estaba yo, ahora yo era la dueña de nada. Ahora se voltearon los papeles. No, y siempre me lo dijo. Porque después yo lo aventé a analizar, porque después yo lloraba, yo decía, ¡qué cabrón! Y yo andaba así como la Magdalena, así llorando por todos los rincones, ¿no? Y un día que me cae el 20, porque les digo, a mí los 20 me han caído así, de repente. Yo dije, pues, qué güey, pues si siempre te lo dijo. ¿No te diste cuenta? No te querías dar cuenta. No te querías dar cuenta. Tú siempre te hiciste güey en muchas cosas. Entonces, pues dije, pues va. Hasta el Miguel Ángel se asustó. Cuando dijo, no manches, cuando lo llevé, porque yo me fui a rentar un cuarto de azotea. Y cuando lo llevé, dijo, no manches, Maru, ¿aquí vives? Le dije, sí. Y yo creo que estaba hasta asustado, como diciendo, ¿qué hice? Sí me manché. Me manché con esta. No,
Lo que pasa es que yo siento que yo iba a despertar y nada más necesitaba eso, ¿no? Y por eso hoy entiendo que todo pasa por algo. Que el amor de Dios, porque un día yo también me enojé con Dios y le menté a su madre. Yo le menté a su madre y le dije que también, y su mamá también. Le mandé a decir que su mamá también fuera a chingar a su madre. Y le dije, pues como tú eres castigado, pues ya una vez me dio un rayo ya, a la goma. Porque ya te quería decir esto, hijo de quién sabe qué, porque todo me ha salido mal. Y lo mandé a la chingada y también a su mamá. Y yo esperaba que llegara el rayo y órale ya, un infarto, lo que sea. Y no pasó nada. Ahí fue cuando yo empecé a amar a Dios, a sentirlo. Dije, de veras, sí es cierto, cabrón, tú no eres ni vengativo, ni rencoroso, ni metiche, ni ojete. Esas son puras mentiras. O sea, empecé a liberar de muchas cosas, de mucha pendejada. Dije, sí es cierto, tú no eres ese que me enseñaron. Tú me amas, así como soy. Si los demás no me quieren, no me importa, pero tú sí me estás enseñando que tú sí me quieres. Y si tú me mandaste así es porque tú querías que yo fuera así. Y ahí empecé a comprobar lo que me dijo Miguel Ángel y lo que decía también Tony de Melo, ¿no? Que solo la verdad me iba a hacer libre. Y a mí se me cerraron muchas puertas, sí es cierto, y me dolió cañón, pero nada más me dolió, ya no lo sufrí, que era diferente. Me dolió y me dolió un buen, así cabrón. Cuando mis hijas me cerraron la puerta, yo no quise salir muchos días de mi casa. Y cuando empecé a salir yo sentía que me habían cortado un brazo. Yo caminaba así como en las nubes, así como ida, porque me dolía. Pero ya no lo sufrí, porque un día empecé a hacer mi vida otra vez. Y de todo lo que yo he vivido, sí es cierto, todavía ahí me duele todavía de repente, porque ya pasó mucho tiempo y ellas siguen en su macho. Pero en ese tiempo sí me ha dolido, pero también he sido bien feliz. Y me fui dando cuenta que el amor es otra cosa. El amor tiene que ver con la verdad. El amor tiene que ver con la comprensión. Porque primero me empecé a comprender yo. Porque yo, como me habían corrido de las escuelas, fui una niña problema, pues yo también siempre traía eso cargando, ¿no? Y un día dije, pues ¿cómo chingados no iba a ser así? Con tantas mentiras que vi en mi casa. Que a mí me enseñaron que mi papá era casi el rey, ¿no? Y cuando yo descubro que el Señor tenía otra vida y otros hijos y muchas cosas así, pues el ídolo se me cayó. Y yo no podía seguir actuando como actuaban mis hermanos o como actuaba mi mamá. Seguirlo venerando, yo no podía. Y yo me doy cuenta que yo no puedo hacer muchas cosas que no me nacen. Y por eso me recriminaban y por eso me castigaban. Cuando yo iba antes a la escuela, yo siempre fui una niña muy insegura. Todavía ya más grande. A las fiestas yo procuraba llegar o antes o al último para que no me vieran. En la escuela siempre me sentí diferente a los niños, me sentía sola. Cuando le decía a mi mamá, es que yo me siento sola. Ay, ¿cómo va a estar sola? Ay, tantos hermanos, porque tuve 10 hermanos, ¿no? Y yo decía, bueno, pues sí, entonces yo estoy mal. Siempre pensé que yo estaba mal. Y a mí me dolía mucho el que me compararan, en la competencia, competir. Y cuando me di cuenta que no tenía por qué competir, ni por qué compararme, porque yo soy única e irrepetible. Un día me cayó el 20 y sí es cierto, yo soy única e irrepetible. No tiene por qué ser como yo.
ni mis hijas, ni nadie. Cuánta paz y cuánta liberación, ¿no? Cuánto amor el que empecé a sentir primero por mí, amar a esa niña que nadie quiso, ¿no? De veras, amarla y decirle, así como eres mi hija, así te quiero, un chingo. Y como se lo dije, a ti nadie te va a volver a hacer groserías, a ti nadie te va a volver a humillar, por eso estoy yo te cuido. Y lo que tú sientas y lo que tú pienses es válido. Porque el amor es eso, ¿no? Dejar que la gente sea libre, dejar que la gente piense como quiera pensar. Yo doy mis puntos de vista, pero al final de cuentas la gente quiere pensar lo que quiera pensar. Está bien, que actúe como tenga que actuar. Yo sé que a mis hijas el mayor regalo que les he dado es permitirles que estén encabronadas, que estén enojadas, pues sigan en su rollo. Algún día tal vez despierten. Eso no depende de mí. Yo ya di los pasos que tenía que dar. Me di cuenta que traía muchas cadenas y tuve que ir rompiendo una, otra, conforme fue pasando el tiempo. Si yo no milito en un grupo es porque, como decía Miguel Ángel, ¿no? A veces los compañeros, hoy los entiendo, a los que me tocaron, ¿no? Que también estaban bien dormidos, que la gente no es mala, nada más está dormida, está pendeja. Ya te habías tardado. Que la gente pues hace lo que hace porque ni siquiera se da cuenta. O sea, mi marido no se dio cuenta de lo que hizo y se murió, porque se murió mi marido, y se murió de cáncer y murió pues pensando, yo creo que siempre igual, ¿no? Y obvio, la gente que nos conoce dice, la mala vive, ¿no? Y está bien feliz. El bueno, porque así se maneja la sociedad. El que se quedó con las hijas, el que sufrió, al que votaron. Y la otra anda bien campante. Cuando esta vida uno vino a ser feliz. También lo entendí. A experimentar, a equivocarse. Porque yo me he equivocado un chingo de veces y me sigo equivocando. Me doy ese permiso de emprender cosas y si no salen, pues ni modo. Porque la libertad, decía mi padre, no viene de la mano de la responsabilidad. Por eso la gente no quiere ser libre, porque implica una responsabilidad. ¿Sí? Porque yo me he tenido que hacer responsable de muchas cosas. Ya no me siento culpable. Antes sí me sentía culpable. Ahora digo que cada quien tome la responsabilidad que le corresponda. ¿Sí? Y yo tomo la mía. Yo respondo por mis decisiones, por mis pensamientos, por mis acciones, por mí. No puedo responder por nadie más, porque mis hijas son mayores de edad, ni por ellas. Que ellas tomen sus propias decisiones, que se equivoquen, que hagan de su vida lo que quieran, porque ese es un regalo para ellas. Así como a mí me lo regalaron mis padres, porque hoy entiendo. Porque yo llegué muy resentida con mi papá y para mí para mí fue lo peor. Pero hoy, gracias a Dios, yo digo, también era un cuate chingón y me quedo con lo bueno. Emprendedor, aventurero, y yo me doy dando cuenta que yo soy muchas cosas que él era. Y mi mamá me dio pues también lo que tenía. Era sumisa, dejada y pues
me decía que así tenía que ser la mujer, porque me decía, cuando yo me rebelaba, me decía, así nadie te va a querer, ¿eh? Pobrecita de mi mamá, ¿no? Porque pues ella también aprendió eso. Y pues yo me di cuenta que yo no era así como ella. Yo siempre fui otra cosa. Decían que los rebeldes eran malos. Y cuando oigo a Miguel Ángel que realmente los rebeldes fueron que cambiaron en los cursos, en el curso de la historia, me siento bendecida. Porque yo, cuando empecé a dar los talleres, porque yo empecé a abrir camino allá en Azcapotzalco, porque mi padre me decía, como decía Miguel, como decía Jesús, ¿no? Vayan y digan que los ciegos ven y que los sordos oyen, ¿no? Y que los chimuelos mascan tuercas. Vayan. Y pues yo me fui, porque sí es cierto, en donde quiera hay sufrimiento, en donde quiera hay broncas. Y allá en donde yo estaba, allá en Azcapotzalco, hay un montón. Y mis mismos alumnos de baile, pues, cuando veían que iba a dar los talleres, decían, ¡ay, chirrión está! Porque una vez también así dijo una maestra, ¿no? Pusieron el anuncio del taller y dijo, ¡ay, está bien interesante! ¿Quién va a dar ese taller? Y la coordinadora dijo, Maru. ¿Cuál Maru? Pues la de baile, la que da baile. ¿Esa me va a enseñar algo a mí? Así dijeron de Jesús, ¿no? ¿Ese? El hijo del carpintero, no manches. Porque todavía traemos muchos rollos aquí de que la gente tiene que tener 20,000 títulos para que me pueda enseñar algo. Y yo hoy he aprendido hasta del señor de la basura. Me doy cuenta que aprendo de todo el mundo. ¿Y cuántas cosas quisiera aprender más? Yo les decía, hoy me siento ya más cansada, porque pues ya tengo mis añitos, 62 añitos. Pero por dentro yo me siento muy joven. Yo siento que puedo hacer más cosas. Y eso es lo que yo quiero, pues, seguir haciendo, ¿no? Seguir siendo libre. Y como decía mi padre, no, con la oración del ego, ¿no? Yo soy yo y tú eres tú. Porque además yo no vine a cambiar a nadie. Decía Tony de Melo, no cambies. Porque el deseo de cambiar es enemigo del amor. No intentes cambiar a nadie. No intentes cambiar al mundo. El mundo está en manos de Dios. Y Dios no es ningún pendejo, Él lo sabe. O sea que no cambies nada. Y si lo haces así, todo cambiará a su tiempo. Y si es cierto. Hoy he dejado que las cosas sean como tienen que ser. A mí me hubiera gustado mucho que me hubieran dado el tema de fe, pero pues como yo no hablé, nunca dije nada, porque algo que se me desarrolló fue entender qué era la fe. La fe es, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si mi compartimiento les deje algo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que yo lo estoy dando con mucho amor. Porque esto es lo que yo viví. Yo no puedo decir que yo viví otras cosas o que yo tuve un fondo de sufrimiento de alcoholismo, que me droga. ¿Por qué no? A mí no se me da eso. Pero no porque yo sea buena. Nada más. Porque por ahí no va. Pero sí entiendo que lo que yo he dado no ha sido más que para seguir sintiéndome
yo contenta con lo que he comprendido. Porque cuando yo doy los talleres allá en el DF, en Azcapotzalco, yo les decía, pues si ustedes creen, porque la gente me dice, ay, gracias, pues si ustedes creen que yo les ayudé, pues no es cierto, Ustedes me ayudaron a mí, porque yo al estar hablando me voy acordando para que no se me olvide de dónde vengo y todos los rollos que todavía por ahí andan. Porque si es cierto, uno no queda blanco como la nieve, porque así dice algún libro de alcohólicos, ¿no? Eso no es cierto. Uno siempre va a traer aquí y acá ciertas marcas ahí, pero hay que estar atentos. Como decía Jesús, tienen que estar atentos porque si no llega el ladrón y os roba. Porque el ego es bien cabrón. Y el ego se disfraza de muchas cosas. Y a veces me dice que soy bien buena y que soy bien buena onda. Me engaña. Porque no es cierto. Porque yo ni soy ni buena onda. Es más, yo ni soy ni madres. Yo nada más soy. Nada más soy. Y para unos voy a ser buena y para otros soy mala. Y a unos les caigo mal y a otros les caigo bien. Nada más. Pero yo no lo hago para caer ni bien ni mal. Yo nada más digo lo que a mí me ha servido. Y de que yo también he empezado a darme cuenta que estoy muy agradecida con la vida, con mis papás, así con todos sus rollos. Inclusive con mis hermanos que están alejados de mí, yo les agradezco que se hayan alejado también. Agradezco muchas cosas. Le agradezco a Miguel Ángel. Le agradezco mucho. Yo sé que, como ahorita en cuestión de fe, yo sé que Dios me tenía preparado el conocer a él, a Miguel Ángel. Yo lo tenía de alguna forma que conocer. Y por eso tuve que recorrer todo lo que recorrí como lo recorrí. Si no, no hubiera llegado a entender muchas cosas. Hay muchas cosas que todavía no entiendo. Y hay muchas cosas que yo, como digo en los talleres, el mensaje viene de alguien que ha fallado mucho, ¿no? O sea, yo soy una persona muy falible. Pero simple y sencillamente, lo único que yo quiero es que la gente sepa que se puede liberar y que puede empezar a amar, pero primero a uno. Uno no puede dar lo que no tiene. Y si yo no me amo, yo no puedo amar a nadie. Y me tuve que amar así como soy, así, con todos mis defectos, con todos mis errores, y también empezar a aceptar mis virtudes. Porque también todos tenemos de las dos cosas. Entonces, pues a grandes rasgos es lo que yo les quería pues compartir. Y pues yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Gracias.